de los viernes geocientíficos, en esta oportunidad con dos presentaciones a cargo del programa de hidrogeología de la Dirección de Geología Ambiental. El primer tema se denomina evaluación de aguas superficiales y los desechos sólidos para identificar la contaminación en el ambiente en la mina abandonada Palca en la región de Puno, Perú. Y estará a cargo de la ingeniera Sheila Palominore. Ella es ingeniera sanitaria egresada de la Universidad Nacional de Ingeniería y becaria Fulbright. Ha realizado entrenamiento en temas de agua y minería en el Sustainable Minerals Institute de la Universidad de Queensland en Australia y actualmente se desarrolla como investigadora geoambiental en la Dirección de Geología Ambiental. Recibamos así con fuertes palmas a la ingeniera Sheila Palominore. Hola, buenos días. Bueno, estoy muy contenta de poder hoy presentarles un avance de lo que forma parte del proyecto geoambiental de la región de Puno. El día de hoy la presentación se va a enfocar en una evaluación ambiental para conocer el índice de contaminación de los efluentes y de los residuos mineros de la mina abandonada Palca que se encuentra en la región de Puno. Bueno, como una breve introducción, como ustedes saben, el Perú es un país minero y durante todos sus años, desde la época incaica colonial, ha tenido minería. Y como un legajo de las épocas pasadas, tenemos una gran cantidad de minas abandonadas y pasivos ambientales mineros en todo el territorio. Como pueden ver en estos diagramas, desde el 2015, algunas de las regiones que tienen mayor cantidad de pasivos ambientales mineros en el Perú son Ancash, Cajamarca y la región de Puno. Desde el 2004, con la Ley de Pasivos Ambientales Mineros, se trató de hacer un inventario de todos los pasivos ambientales en el Perú. Y en el 2006, por ejemplo, pudieron contabilizar 850 pasivos ambientales mineros, pero recién a la fecha, el año pasado, tenemos 8.616 pasivos ambientales mineros en todo el país, de los cuales aproximadamente 4.281 son categorizados como de alto riesgo por el Ministerio del Ambiente. Adicionalmente, tenemos que en los últimos años ha habido un gran crecimiento de los conflictos sociales, conflictos en el territorio peruano. Por ejemplo, este mapa representa todos los conflictos que se han dado este año, en el 2016. Y las regiones que presentan mayor cantidad de conflictos en el territorio peruano están en el sur, entre los cuales destaca Puno, también Ancash y Cajamarca, de los cuales el 62.8% de todos estos conflictos son por razones mineras, el 16% petroleras, relacionadas al sector petróleo, energía y agroambiental, pero como vemos el gran porcentaje es debido al sector minero. No existe un estudio sobre si hay una relación directa entre cantidad de pasivos ambientales mineros o minas abandonadas y cantidad de conflictos en cada región, pero es cierto que coincide en muchas zonas donde existen mayores minas abandonadas con mayor cantidad de conflictos. Probablemente no hay una relación directa, sin embargo, queda una mala imagen de lo que fue la minería ancestral en estos lugares, en estas comunidades. Así que el proyecto geoambiental de Puno, que actualmente está desarrollándose en el IGEMED y que ya va 3 años y ya está en su fin, tuvo como objetivo también desarrollar la línea base de información de toda la región de Puno y sobre todo encontrar cuáles eran estas fuentes de contaminación para algunos elementos que se encuentran en el lago Titicaca, como el arsénico y el plomo, que son encontrados en el lago. Y en los sedimentos se encontró cadmio, plomo, mercurio, cobre, arsénico, hierro, zinc y cromo. Entonces, siendo elementos muy tóxicos y muy peligrosos para la salud, uno de nuestros objetivos fue tratar de determinar si estas minas abandonadas podrían ser la fuente de estos elementos. En este caso voy a presentar el estudio que realizamos en la mina abandonada Palca, que como pueden ver acá, se encuentra en el distrito de Lampa, Cabanillas, por esta zona. Está aproximadamente a 30 kilómetros en el perfil del río hacia el lago Titicaca. Bueno, esta es una foto que yo quería compartir con ustedes porque en el estudio de esta mina abandonada se realizó el estudio de las tesis y por ejemplo aquí pueden ver que en 1950, en la época de verano, bueno, de primavera, en septiembre,
había una foto de la zona donde se encuentra actualmente la mina abandonada y los residuos mineros que están por aquí. En el año 1950 podíamos ver glaciares, pero ya en el 2014, en la época de invierno, no encontramos ningún glaciar. Bueno, ni tampoco, algunos rastros sí, pero sí se ve un gran deterioro en el tema de los glaciares en esta zona. Puede ser por debido al calentamiento global. Es algo impactante en realidad, en solamente unos 50 o 60 años ha ocurrido esta desaparición de los glaciares. La descripción de la zona de estudio. Bueno, Pálica es una mina que tiene una gran historia de operación desde 1938. Se ha visto algunas fotos de los mineros que trabajaban en esta zona y ya hace 50 años fue abandonada completamente. En el 2014 fuimos a hacer una inspección y tomar muestras tanto de aguas superficiales, residuos mineros y otros a la zona, y ven cómo han quedado los rastros de esta minería ancestral que está impactando visualmente primero al ambiente, y luego vamos a corroborar con nuestros análisis cuán impactado está esta zona. Bueno, la mina abandonada es este depósito de la mina Palca es un depósito epigenético del origen de los depósitos, formación a la formación de las rocas adyacentes, filoniano, el estilo de mineralización es en parches y también es en brechas. Y la mineralogía, que para nosotros es muy importante en esta zona, está compuesta por galena, espalerita, calcopirita, pirita, cobalita, malaquita, marcasita, anglesita y algunos óxidos de manganeso. Está empezado en la formación Tacasa, es un ambiente volcánico, y sobre todo quería darle un énfasis en la mineralogía porque es allí donde nosotros encontramos la fuente posible de muchos de los elementos que vamos a encontrar posteriormente, tanto en los residuos mineros como también en el agua. Esta es la red de muestreo que se ha desarrollado aquí. Como ustedes pueden ver, esta es la zona donde se encuentra la mina abandonada. Hemos tomado muestras aguas arriba, en una laguna, en una quebrada que se encuentra en el mismo ambiente geológico, pero que no tiene ninguna influencia con la mina abandonada, ni con los residuos mineros, ni los efluentes. Solamente para tener un punto de contraste, para saber cómo se encuentra naturalmente en esta zona. Asimismo hemos tomado muestras aquí, como ven, en el lago que se encuentra aguas arriba, en un efluente que viene por esta zona, en el contacto del efluente con los relaves en varios puntos aquí, y aguas abajo en el río Chilapampa aquí, y ya casi a 10 kilómetros aguas abajo cerca a la comunidad Palca. Entonces el objetivo de esta red de muestreo era ver cómo era la movilidad de los elementos, si estas concentraciones disminuían y a qué distancia. Aquí ven las muestras en el lago, en la bocamina, en el agua en contacto con los relaves, en el río aguas abajo, unos 7 kilómetros, y en la quebrada, que no tiene ninguna influencia con los residuos mineros y los efluentes. Asimismo también muestreamos por capas los relaves. Los análisis de laboratorio que se desarrollan son los mismos que se hacen en campo en el caso del pH, en el agua, pH, conductividad, oxígeno disuelto, bicarbonato, sulfatos, cloruros, cianuro en el laboratorio, el análisis de metales totales. En el caso de las rocas, los relaves, los metales totales, elementos mayoritarios, la prueba de mercurio, la prueba de difracción de rayos X, la prueba de generación de aguas ácidas, que es importante, la prueba de lixiviados, que es la prueba SPLP, que también se estaba implementando aquí en el INGIMED, y en los estudios mineralógicos y petrológicos y secciones delgadas. En este caso y para esta presentación hemos aplicado el índice de polución de Nimeron, que considera comparar los elementos más peligrosos, en este caso algunos de los elementos más tóxicos, compararlos con los estándares que se aplican en cada país, en nuestro caso en el ECA peruano, comparar cada uno de estos elementos. Por ejemplo, en el arsénico tenemos el ECA que era 0.05, es decir, el resultado químico que tengamos lo dividimos entre este valor peruano, y si es superior a 1 quiere decir que es mayor al estándar peruano, y si es menor a 1 es que está cumpliendo el estándar peruano.
Entonces se hace una suma de todos los elementos que acá hemos considerado de acuerdo a la biografía del método: arsénico, aluminio, hierro, mercurio, manganeso, níquel, plomo, zinc, y dividirlo entre la cantidad de los parámetros o elementos que estamos estudiando. Asimismo, tanto para el agua como para el suelo. Entonces, al tener un coeficiente de acuerdo al método, de acuerdo a los valores que obtengamos, podemos clasificarlos como contaminado, levemente contaminado, moderadamente contaminado o altamente contaminado. Este método es interesante porque nos ayuda a tener un valor cuantitativo y poder comparar con valores los diferentes impactos de contaminación en estos elementos para cada, digamos, para cada mina abandonada o para cada punto de muestreo. Los resultados: este es el diagrama de Flix, y comparando los valores de arsénico, aluminio, cadmio, cobre, plomo, cobalto, níquel y zinc de acuerdo al método, podemos clasificar a los puntos de muestreo de acuerdo a su acidez y alta o extrema concentración de metales. En el PIT-HEAD, que son los valores de las bucaminas, podemos ver que una de ellas se encuentra en extrema acidez y muy alta, extrema concentración de metales. Y ya luego los otros puntos que están en contacto de estas aguas con los relaves van bajando a neutral acidez, o sea, valores de pH de 6 a 8, pero que también tienen alta concentración de metales. Los valores en el río de Chilapampa están también en acidez neutral, pero también alta concentración de metales. En el caso de la quebrada que comentaba, no tiene ninguna influencia con la mina, y el lago, o las muestras en el lago, tienen una acidez neutral y baja concentración de metales. Asimismo, de las correlaciones que pudimos obtener, vemos que hay una correlación directa entre el pH, conductividad, TDS, sulfatos, aluminio, arsénico, hierro, manganeso, níquel y zinc, que de acuerdo a la bibliografía nos demuestra que hay un comportamiento típico de aguas ácidas. Y todo esto, bueno, sumando, nos da evidencias de esta generación de aguas ácidas en este caso, y del comportamiento de las muestras de acuerdo al diagrama de Flix. Ahora, para corroborar también esto, tenemos la mineralogía de las muestras de relaves y de rocas para conocer mejor cuáles podrían ser las fuentes de estos elementos en el agua, ¿no? Aquí tenemos en la muestra de roca, tenemos hierro, que podría provenir de la pirita, la jarosita, galena, que sería una de las fuentes de plomo, esfalerita, del zinc, y otros, por ejemplo, también sigue habiendo jarosita y huetita en las muestras que tomamos en los relaves. Los resultados en el índice de polución. Aplicando este método y comparando todos los puntos de muestreo de agua, encontramos que el valor para aluminio, arsénico, hierro, manganeso, níquel, plomo, zinc, haciendo el método, vemos que los valores que son en el C1, que es ya sumando todos estos valores, si son mayores a 5 está contaminado, si están entre 1 y 5 son levemente contaminados, y menores a 1 son no contaminados. Y vemos que en el caso de los lagos está no contaminado, en el caso de la quebrada no contaminado, y en los ríos que ya se ubican a 15 kilómetros aguas abajo tampoco está contaminado, de acuerdo al método. Pero en el caso de las bucaminas, en el agua en contacto con los relaves, vemos que supera hasta 406 veces, que es muchas veces el estándar. En el caso del manganeso, el hierro, que superan hasta 950 veces el estándar, que son valores muy altos, y los cuales van bajando, pero sin embargo siguen siendo contaminados de acuerdo al método. En el caso de los suelos, al comparar tanto las rocas, las muestras compuestas y los relaves, también tenemos valores que de acuerdo al método para suelos son menores a 1, no contaminados, entre 1 y 2 levemente contaminados, entre 2 y 3 moderadamente, y mayores a 3 severamente contaminados. Y vemos que los relaves en las capas y también los residuos mineros que encontramos están mayores a 3, que están severamente contaminados en valores de 4 o 5. Esto se puede ver mejor en este perfil del río, donde hemos puesto los puntos de muestreo de acuerdo a la distancia que tiene el perfil del río. Este es el valor de 1, que nos indica que todas estas muestras están debajo del estándar, y los valores mayores a 1 son los que están superando el estándar. Los menores a 1, por ejemplo, los lagos, de las lagunas, la muestra de la quebrada, que está menor a 1, pero en el caso de las bucaminas, por ejemplo, arsénico, níquel, está superando hasta más o menos los 10 kilómetros aguas abajo,
y luego ya desciende los valores, en el caso del arsénico, aluminio, níquel, y acá tenemos en el caso del plomo, el hierro, manganeso, zinc, y también vemos que en la laguna y en la quebrada está menor al estándar, pero en el caso de la albocamina está superando el estándar para todos estos elementos, más o menos hasta los 10 kilómetros, luego del cual desciende, dependiendo de los elementos. Bueno, como conclusiones vemos que es cierto, esta mina abandonada con todos sus relaves y sus efluentes está impactando severamente sobre las aguas superficiales, aproximadamente hasta los 10 kilómetros aguas abajo de la mina abandonada. Hemos identificado cuáles son las posibles fuentes de estos elementos de acuerdo a la mineralogía, pero sin embargo es necesario hacer un estudio de carga contaminante en la zona para conocer los caudales y el aporte que está teniendo al lago Titicaca como carga contaminante, no solamente como concentración, porque si bien es cierto la concentración puede descender, pero los caudales pueden ir incrementándose aguas abajo. Entonces eso es algo que falta complementarse y bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Gracias.